así ya van a poder intercambiar ese rol de administración. En el laboratorio 2 hemos podido hacer todo lo que son los circuitos eléctricos que pueden utilizar, bueno, que se usan en la industria con estos componentes como tal. Creo que ahí no ha habido mucho inconveniente porque ya creo que algunos de ustedes conocían esos circuitos eléctricos, y eso es bueno, porque la idea es ahora saber cómo utilizarlos. A partir de eso, ya hemos ido al laboratorio 3, donde hemos visto netamente instrumentación, ¿no? Esa instrumentación como tal ya es un complemento de todo esto. Antes, por lo menos yo hace 20 años, casi todo era eléctrico. No mucho se trabajaba con los sensores, porque en aquel entonces los sensores no estaban desarrollados como hoy en día están. Entonces casi todo era eléctrico y teníamos sensores de nivel así muy sencillitos, de unos ceros, pero que vuelvo a decir, no se utilizaban mucho, uno, porque no había mucha marca, así que era caro, y segundo, la gente obviamente por la cultura prefería que todo era manual, ¿no? Que apretes botones, selectores de posición, etc. Entonces la instrumentación prácticamente en aquel entonces, hace 20 años, digo, no era muy sofisticada, y los escalas realmente eran como los juegos de Mario Bros, ¿no? Que se veían un pixeleado, ¿no? Los escalas eran así, eran muy no tan visibles, y solamente se basaban en colorcitos, ¿no? Rojo cuando esté parado, verde cuando esté arrancado, amarillo en falla, ¿no? Pero más de eso era como algo ilustrativo que no llegaba a más. Pero hoy en día ustedes sí o sí necesitan conocer toda la instrumentación. Bueno, yo personalmente he tratado de pasarles todo lo que veo que se utiliza en la industria. Puede que algún día aparezca algún sensor adicional que ustedes lleguen a conocer, pero el principio de funcionamiento va a ser igual, o va a ser digital de unos y ceros, o va a ser una salida de 4 a 20 o de 0 a 10 voltios, no hay más. O sea, por lo menos que yo sepa, no hay más. Y si tiene otra señal, como vimos en el pesómetro, en los LTDs, en las termocuplas que generan milivoltios u ohmios, lo único que tienen que hacer ustedes es transformar. Y hoy en día, equipos para transformar hay en todas las marcas, desde equipos muy baratos chinos hasta equipos sofisticados americanos, alemanes, que son caros, que son recomendables. ¿Por qué? Porque son para industria. Lo malo de los chinos es que son equipos que sí funcionan al principio, pero que en corto tiempo se acaban. Ahora vamos a entrar a un laboratorio 4. Ahora quiero que entiendan por qué vamos a hacer el laboratorio 4. No sé si algunos habrán visto lo que he cargado, pero hoy vamos a hablar de diagramas piano. Ahora, ¿se acuerdan que ustedes no saben dónde van a estar el día de mañana trabajando? Pero donde vayan, un día puedan ser partícipes, ya sea de un proyecto pequeño o un proyecto grande. Y créanme que la parte eléctrica y electrónica es lo último que se ve. ¿Por qué? Porque primero va la mecánica, primero va la construcción. En cualquier proyecto primero entra el civil, hace el levantamiento del terreno, le dicen aquí vamos a instalar motores, ventiladores, etc. Entonces hace todo el proceso o el diseño estructural. Listo. Los primeros meses eso pega. Y a veces él tiene que entregar primero y nosotros no podemos tocar nada, porque no podemos cablear nada sobre tierra, ¿no? Listo. De ahí viene el mecánico. El mecánico agarra y hace su pedido de sus estructuras, de sus bases, de todo eso, lo trae y lo monta. Y dense cuenta, como no hay el equipo, no sé si el motor va a estar aquí, va a estar a la izquierda, a la derecha, vertical o horizontal, no sé. ¿Cómo puedo instalar un cable? Bueno, entonces cuando ya está eso, recién nosotros podemos hacer algo. Pero no podemos esperar pues a ese momento para decir yo ahora sí entro, recién me voy a inmiscuir. Tengo que previamente ya avanzar muchas cosas. Y algo que uno avanza o va avanzando es en función pues, de los circuitos. Adelante, los circuitos, por ejemplo, en la parte eléctrica, nos ayuda, digamos, para imaginarnos qué vamos a hacer, e inclusive podría ser un periodo. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo, vamos a tener 10 nuevos motores,
5 con arranque directo y 5 con escudo triángulo, entonces ustedes ya saben que vamos a tener contactores, relés, etcétera, etcétera. Inclusive ya pueden ir, si les doy la potencia, hacer cálculos rápidos y comprar. Inclusive si vamos a hablar de alimentadores, ya hacer una suma de las potencias, darse un gap. Un gap significa darse un valor adicional y poder pensar cuánto va a ser sus alimentadores. Pero todo se basa en ¿qué? En los circuitos. Porque ustedes físicamente no van a verlo. ¿Verdad? Inclusive ya puedo hablar con él que me va a vender, a ver, ¿qué tableros me vas a dar? Te voy a dar 5 tableros de ancho de 1 metro por altura tanto, y ya con todo eso yo tengo que pensar en cómo va a ser mi MCC. Para los que no sepan, un MCC es un centro de control de motores. Y es ustedes donde van a instalar esos tableros. Entonces yo ahorita te digo, a ver, soy el civil, ¿un MCC de cuánto quieres? No sé. Entonces, si tengo los circuitos eléctricos, porque es lo primero que nos mandan, ya voy a saber que hay 10 arrancadores, puedo hablar con un tablerista, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar 10 tableros de este tipo, más o menos, porque son estándares, no es que, digamos, eso es, antes tal vez sí, pero hoy en día hay estándares. Entonces, con un tablerista tranquilamente puedo hablar y decirle, ¿sabes qué, amigo? Voy a poner 5 motores directos, 5 estrellas triángulos, más o menos esta es la arquitectura, te paso el plano, pásame un referencial de dimensiones, tema de entonces tú ya tienes eso. Pero, ¿qué es de esta parte? ¿Cómo yo sé, adelantándome, porque acá ya lo es, con los circuitos sí voy a tener mi idea, pero la instrumentación, ¿cómo? Es bien complicado. Y es por eso que han creado esto, los diagramas Piping Instrumentation Diagram. Es un diagrama que a ustedes ya les va a decir qué va a venir. Entonces, justo a mí nosotros vamos a hacer un proyecto, estamos ampliando un sector del horno, y a mí me han nacido muchas dudas, porque si ustedes vieran nuestro horno tiene pues cualquier cantidad de termocuplas, sensores de presión, los motores tienen bastante instrumentación, y me llega el plano de los chinos, y cuando veo el PNID, es vacío. O sea, tenemos un sector que es sofisticado, y vamos a meter en un sector algo tan básico. Mi primer cuestionamiento a los que están diseñando. Ellos dijeron, no, están mandando con eso básico, ¿qué más quieres? Ya, ok, quiero esto, y ya hecho. Pero si no veo este diagrama, ¿cómo yo podría saber qué va a llegar, qué va a venir? ¿No? Entonces, este diagrama ayuda a la parte electrónica o a la parte de instrumentación. Y eso es lo que hoy día ustedes van a aprender. Hoy día van a aprender y van a ver un diagrama PNID de un proceso. Y posteriormente se van a dar cuenta qué tan interesante es este diagrama cuando nosotros nos metemos a algo que no sabemos. Ustedes me decían que ninguno de ustedes en ninguna materia ha logrado ver gas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo mañana voy a una empresa que trabaja con gas, como es el cemento? Complicado, ¿no? Pero si saben leer un diagrama PNID y se van a dar cuenta, no es nada de otro, pero necesitan algunas cositas adicionales, que esas cosas las vamos a destripar un día, porque vamos a ver el diagrama PNID completo de un puente de regulación y medición de gas, que si el día de mañana alguno de ustedes llega a trabajar y hacer una cimentera, o llega a trabajar en YPFB, que no está mal, no va a tener problema en ser para el examen, porque en YPFB sí va a dar el examen. No es, creo que es una de las estatales que en esa parte, o sea, seguramente en la parte de arriba, donde están los administrativos, debe haber política, eso es innegable. Pero en la parte operativa, no, eso sí les puedo asegurar. Realmente buscan profesionales de calidad. Y dan examen. Yo he dado examen. He dado la refinería de Alberto Villarruel y la de Santa Cruz, tenía un nombre bien raro, a las dos, y los exámenes eran similares y te hacen, porque piden supervisores instrumentistas,
calibradores, instrumentistas, supervisores de área de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, alto nivel. Y uno de ustedes puede ir tranquilamente ahí y postularse. Y el examen no es que es diferenciado, lo que buscan es gente que sepa de instrumentación, porque todo se basa en instrumentación. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes por lo menos tengan una idea y eso haga que el día de mañana, cuando haya algún problema o cuando haya alguna necesidad, puedan postularse y sepan realmente las bondades que puede tener el sistema de gas. Entonces, se desprende. Entonces, vamos a ir viendo y recapitulando algunos conceptos siempre primero y después, como siempre, vamos a entrar a la parte práctica. Entonces, el laboratorio de hoy día, que es el 4, vamos a llamarlo diagramas, o se ha llamado diagramas PNID. Pero siempre recuerden que para poder entender un diagrama en PNID, estos dos conceptos, que bueno, creo que la mayoría los conoce, tienen que tenerlos pero bien claros, que es la señal digital y la señal análoga. Puede que algunos ya lo tengan bien claro, pero no está de más repasar. La digital, netamente estamos hablando de ceros y unos. Ejemplos: el sensor de nivel, que cuando llega el material se cierra, cuando sale el material baja. Una posición, un sensor inductivo, un sensor capacitivo, le marca 1, le marca 0, y eso es lo que en algún momento vamos a utilizar como tal para poder hacer un programa en un PLC. Y la señal análoga es aquella que obviamente varía en el tiempo. ¿Y donde hemos utilizado eso? En termocuplas, RTDs, sensores de presión. También hay sensores de nivel con señal análoga, donde hacíamos el ejemplo, poníamos por ejemplo un sensor ultrasónico, donde yo les decía que disparaba el ultrasonido y en el rebote calculaba esa distancia, y por ese motivo ya te podía decir a qué nivel está el agua o el material que estamos midiendo. Entonces, esos dos conceptos, guárdenselos. El año pasado, el anterior semestre, hice un par de preguntas de esto y créanme que no respondieron. Y cuidado hasta en el examen, alguna pregunta bien metida a esto. Tienen que saber la diferencia bien entre una señal digital y análoga y tener claro ese concepto, porque después todo lo que viene está en función a eso. ¿Qué es un PNID o un Piping Instrumentation Diagram? Es un diagrama donde presenta las líneas, instrumentos, actuadores y equipos del proyecto de los PNID. Se indican los diámetros nominales, los ratings, nombres de los equipos, etcétera, etcétera. Olvídense de esta partecita primero. Enfóquense en esto. Es un simple tanque. Pongámosle agua, una altura y tenemos una válvula. Nada más. Ese es un proceso bien sencillito, pero didáctico para entender. ¿Acá qué variables tengo de control? Temperatura. La altura, el H. ¿Qué otra variable más puedo llegar a tener? Olvídense, no lean esta parte. ¿Qué otra variable más puedo llegar a tener ahí? El caudal. Ya, si pongo por acá un flujómetro y me interesa saber cuánto caudal pasa, puede ser un caudal. ¿Qué más? La presión, que también puede que yo quiera medir a través de la presión, puedo medir altura a través de presión. ¿Qué más? El volumen, que sí, puedo necesitar saber cuánto de volumen voy a mover. Otra variable de control es que si esto está abierto o cerrado. A mí me conviene saber si la válvula que está saliendo está abierta o cerrada, y si hay una válvula superior también de la misma manera, saber si está abierto o cerrado para llenar el tanque. Entonces, en este simple
es que necesitas varias variables. Entonces, como les decía, si alguien, digamos, me va a decir, te lo voy a instalar un tanque, o voy a instalar un tanque, y sé que va a ser esto, mi primera pregunta es, ¿qué instrumentación va a haber? En mi PLC o donde yo voy a poner, ¿cuántas entradas voy a utilizar? ¿Qué cable voy a utilizar? A ver, tenemos dos señales, la digital y la análoga. Para una señal digital, ¿qué cable utilizaría? Y para una señal análoga, ¿qué cable utilizaría? Les he comentado eso. ¿Recuerdan? Para una digital, ¿qué cable utilizaría? Cable normal. Porque lo único que va a hacer la digital es cerrar el circuito. ¿No va? No va a ser más. Ahí no me va a interesar mucho que haya una distorsión o lo que fuera. Pero en una analógica, yo les decía que necesito un cable apantallado. ¿Y por qué necesitaría un cable apantallado en una señal analógica? Por las interferencias, no sé. Porque puede haber una interferencia eléctrica que lastimosamente me dañe esa conducción del 4 a 20 miliamperios o el 0 a 10 voltios. Pero, como les digo, como ya la instalación, lastimosamente, la parte eléctrica o la parte eléctrica e inclusive la electrónica, dentro de un proceso, les decía para los que han llegado tarde, en cualquier proyecto primero es el civil, ¿no? Donde en el terreno hacen las estructuras, el vaciado, etc. Luego viene el mecánico, porque él mete sus estructuras, sus bases, etc. El tercero es el eléctrico, y al final es el electrónico o el instrumentista. Entonces yo como instrumentista, a ver, tal vez me dicen, estimaremos algunas cosas de cables, etc. ¿Cómo puedo llegar a saber si ni siquiera ha llegado nada? Porque es lo último que va a llegar. Este diagrama me ayuda. Y este diagrama lo que hace es, cuando ya tiene estos circunferencias con letras, es que yo puedo interpretar y saber qué van a instalar. Obviamente estas letras, cuando estamos iniciando el aprender de memoria, es complicado. Pero justamente ya hay una norma donde nos indica cada letra qué significa. Y esas son las normas que tienen para todo lo que son diagramas. Bien ahí. Si volvemos al anterior, esto es muy sencillo de leer. Fíjense, ese es el LT. Solo la letra primero veamos, LT. Entonces, si yo me voy a la tablita, la primera letra es acá y la segunda acá. Voy y busco L, dice level o nivel en español. Y el T dice transmisor. Entonces, vuelvo nuevamente acá. Entonces, ya me está diciendo acá va a haber un transmisor de nivel. Entonces, ahí va a haber un instrumento que me va a transmitir el valor del nivel. ¿Me entienden? ¿Qué pasaría si en vez de LT tuviera LI? L sigue siendo nivel, pero I dice que solo es un indicador. Entonces, seguramente acá no va a haber plata y no van a gastar en tener un nivel o un transmisor del nivel que me dé. Solo van a poner un indicador de nivel. ¿Y qué es un indicador de nivel? En sus autos, bueno, no, en los autos no hay, en maquinaria pesada sí se ve. ¿Han escuchado hablar de los ojos de buey? Que es así como un globito de que si llena el agua se ve el fluido. Entonces, si esto fuera un LI, a mí ya me dice, no, aquí va a haber solo un ojito de buey nada más. Ahí no necesito cables, no necesito nada. Entonces, dense cuenta, con esas letritas yo puedo saber qué va a haber ahí. Y eso me ayuda, obviamente, para que yo pueda ir diseñando mi sistema. Vamos a otro, LC. L ya sabemos que es nivel, pero el LC, o el C, perdón, es controlador ciego. Eso significa que seguramente acá esta válvula va a ser controlada. Va a haber un control en esa válvula. Y me lo corrobora con la otra letra que dice que es LB, L de nivel y B de válvula. Entonces, en ese lugar, con esas letras, me está diciendo que va a haber un control de esta válvula. Esa válvula va a tener posición y me va a mandar a mi PLC para decirme si eso está abierto o está cerrado.
y además voy a tener la transmisión de nivel. En resumen, ¿qué me está diciendo este diagrama? Tú vas a tener una transmisión del nivel de 4 a 20 miliamperios y vas a poder controlar esta bomba. Entonces vas a tener señal de abierto o cerrado. Ya me ha dicho todo esto. ¿Qué me está diciendo acá? Vas a tener dos salidas digitales, de abierto y cerrado, y vas a tener una salida analógica, ya sea de 4 a 20 o de 0 a 10. Listo. Entonces, ¿qué más me imagino acá? Voy a tener desde acá un cable que jalar apantallado hasta mi PLC, y de aquí voy a tener que jalar dos cables para mis dos posiciones. Para eso es el diagrama. ¿Se entiende? Y eso es lo que ustedes en algún día, en cualquier situación, ya sea un proyecto grande o chiquito, tienen que saber interpretar. Porque eso les van a pasar. Y les voy a mostrar el plano que a mí me han mandado. Me van a ver, es eso lo que me han mandado. No hay más, no hay referencias, no te explica, solo te manda eso. Nada más. Y obviamente yo tengo que pensar que ahora la letra de abajo, que en este caso le ponen el ejemplo un 100, está direccionando al valor del lazo. Fíjense, acá nomás en este pequeño tanquecito voy a tener ya hartos instrumentos. Bueno, perdón, dos instrumentos en claro. La posición de lo que es esto, las dos señales digitales y esto. Pero, ¿qué pasa si hay 10 tanques, hay motores, hay cintas, etcétera? Esto se va creciendo tanto que si tengo puras letras nomás, me puede ir conflictuando. Entonces acá se pone un número, que no necesariamente tiene que ser 100, tal vez este es mi primer equipo y aquí yo puedo decidir ponerle 1, al siguiente equipo 2, al tercer equipo 3, etc. Ese número es lo único que hace es darme un orden, nada más, para que yo me dé cuenta que estos tres componentes están en el número 100 y el 100 es el tanque, listo, para darme un orden. Porque recuerden que ustedes en su tablero, cuando ya vayamos a la programación, todos estos cables van a llegar a su tablero. Van a tener 100, 200 cables. Entonces imagínense cómo puedo identificar si los cables que me están llegando es de este proceso. La única forma es etiquetarlos con estos valorcitos. Entonces si yo sé que mi diagrama PLID, todo lo que es 100 refiere al tanque 1, digamos, llamarlo, es cuando estoy cableando todo lo que viene 100, sé que es del tanque, no debe perderse. Entonces este número es bien importante cuando vamos y leemos lo que es el PLID, porque ese número nos va a dar un distintivo de lazo. Eso es lo que quiere decir. Acá están, ¿no? Los números significan el lazo de control, nada más. Puedo definir que vaya del 100 para adelante, 100, 101, 102, o alguien puede decir 10, 20, 30, eso es libre. No hay una norma, es depende de cada uno cómo lo ve. ¿Ok? Entonces, este sistema, obviamente, cuando uno va leyendo constantemente planos, con el tiempo esto ya no lo necesita. Pero en su caso, esto siempre lo van a necesitar para ir aprendiendo hasta que vean muchos planos y obviamente con el tiempo sepan cada letra qué significa. ¿Ok? A veces, pero ojo, y vamos a ver un ejemplo. No siempre lo que hay en el plano hay en estas tablas. Puede haber una letra que no hay. Ocurre. Porque a veces hay proyectistas que se les ocurre poner otra cosa. Pero el deber de ellos siempre ha sido colocar qué significa. Lo mismo que en lo eléctrico, ¿no? En lo eléctrico alguien puede definir, colocar un símbolo diferente a los que conocemos o una letra diferente, pero tiene que colocarnos una referencia. Ojo, eso también tengan cuidado. Pero yo por lo menos de los que he leído, con estas dos tablas, tranquilamente uno puede darse cuenta de todo lo que hay. Ahora vamos por ejemplos, porque lo que me interesa siempre es que ustedes vean ejemplos industriales. Este es un alimentador de placas. ¿Por qué creen que se llama alimentador de placas? Solamente por el dibujo. ¿Qué creen que puede llegar a ser un alimentador de placas? Eso en cualquier lugar que trabajen, que maneja materia prima, van a encontrar. Abajo, ¿qué hay más o menos? En la parte baja de esa tolva. La tolva la han identificado, ¿ves esto? ¿Esto qué es? Una cinta.
hemos hablado en las cintas que todas son de goma, ¿no ve? Pero dense cuenta, este material a veces viene puntiagudo, es piedra. Y si esto fuera goma, lo partiría. Entonces, antes de entrar, porque después de esto viene el chancado donde lo pulveriza, esto es acero y por eso se llama alimentador de placas. Es acero neto, como las ruedas de los tractores, es acero igualitos. ¿Para qué? Justamente para evitar que si fuera caucho, eso lo rompiera. Eso es un alimentador de placas. Como dibujo, uno creería que solamente es la tolva y este alimentador y listo. Pero dense cuenta que debajo de esto hay una chancadora. Y yo les decía que una chancadora es lo mismo que usted estuviera en una licuadora, ¿no? Imagínense que la licuadora pudieran tenerla abierta y van aumentando, no sé, primero el tomate, luego van subiendo. Si lo cargaran de golpe, pueden arruinar esa licuadora, ¿no? Se puede trancar y listo. Esto es algo similar. Esto ayuda también a dosificar de manera adecuada el chancado. Porque puede haber que hayan piedras grandes, inclusive más duras que otras, que entren aquí y la chancadora tarde en chancar. Entonces, a la fuerza esto tiene que tener una variación de velocidad. Porque si ve que se está trancando esto, tiene que bajarle la velocidad y eso hace con control. Y peso. Voy pesando y si veo que está entrando mucha carga, le bajo velocidad. Y si veo que está entrando poca carga, le aumento velocidad. Entonces, dense cuenta de ese equipito con esta tolva, hay bastante para analizar. Uno, que tiene que haber variación de movimiento acá. ¿Cuál es la otra variable más que ven acá? El nivel de la tolva. El nivel de la tolva. Porque en algún momento puede ser que la tolva ya quiera sobrepasar y fíjense que caiga aquí, ya no voy a poderme, esto está al lado prácticamente y esto no es que está confinado, tiene un nivel, y si esto se sobrepasa, entonces puede caer aquí, ya no voy a medir bien. Y por ahorro de energía, si un día no hay carga, pues tengo que pararlo. Si no hay carga, ¿qué voy a chancar? Entonces, la medición del nivel de la tolva es fundamental. Entonces, ya cuando voy aprendiendo de proceso, primero voy entendiendo esta parte. A ver, ¿qué va a ser esto? Es un alimentador de placas, primero porque es metal, y obviamente es para evitar de que esto se rompa, porque son materiales que pueden perforar. Uno. Dos, va a tener un control de movimiento. ¿Cómo controlamos el movimiento? Variador de frecuencia. Un variador de frecuencia. Entonces, seguro esto va a tener un variador de frecuencia. Y adicionalmente, el actor va a tener nivel. Entonces, cuando yo veo esto, puedo analizar muchas cosas. Pero ¿cómo voy a poder corroborar eso? Con un diagramita, que seguro me lo van a dar. Y el diagramita que me muestran es este. Les voy a mostrar, como les digo, ejemplos reales, donde me muestran esto. Y estos son símbolos que están en las normas que les he mostrado, donde esos símbolos están normados y uno puede agarrar y puede llegar a ver. ¿Ok? Entonces, este es el símbolo, una tolva, el alimentador de placas, el motor, y este cuadradito, ¿qué creen que es? Un reductor. Clásico, al lado del motor van a tener ese cuadrado. Y si no tiene, ¿qué significaría? Si no tuviera ese cuadrado. Solo motor. El acople es directo. ¿Para qué ponemos un reductor? ¿Cuál es el principio de funcionamiento del reductor? Para tener más torque. No necesariamente. Sí te ayuda, pero no necesariamente. Disminuir velocidad. Disminuir velocidad. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque el motor puede que compre de 900 RPM. Imagínense meterle 900 RPM aquí, va a ser volar. Entonces, este puede ser que me baje de 900, necesite bajar a 25 RPM. Y yo utilizo solo los 25 RPM para hacer este movimiento. Nada más. ¿Y no se podría conectar directo al variador y no usar un reductor? Podrías, pero lo que te dije, ¿no ve? En un motor
A ver, es un carro. En un motor no es recomendable bajar más del 20% de la velocidad nominal. Imagínate que de 900, esto digamos, pongámosle, necesita, solo máximo podría llegar a 100 RPM. Imagínate, de 900 bajar a 100, podrías hacerlo, pero este motor va a calentar y ya no nos va a dar lo que necesitamos. Entonces el reductor obviamente nos va a dar la velocidad cercana a lo que necesitamos, y con el valor de frecuencia vamos a hacer una variación máximo de 5 a 10 Hz nada más. Ahí vengo. Y que el motor está ahí, sí o sí es eficaz. Sí. Para este tipo de aplicaciones tiene que ser a la fuerza. Por lo menos en la industria, motores de monofásicos o bifásicos, que se llaman así, no sé. A no ser que sean equipos de laboratorio, sí se utilizan monofásicos. ¿Ok? Entonces, esos son los símbolos que utilizan en esa norma que les digo, y uno nos entregan esto y después van acomodando la instrumentación, y lo primero que me dan es eso. LG. Está claro. Aquí va a haber un sensor de nivel. No hay problemas. ¿Qué más me van a dar? Un SSL, que si ustedes ven, SSL significa speed, vale speed, y es lo que les decía, ¿no ven? Fíjense, acá está la transmisión, y acá al lado contrario se pone el monitor de proximidad para velocidad. ¿Por qué? Porque esto, por más metal que sea, un día ya les he dicho, se puede partir. Y este motor que estaba trabajando, no sé, con 100 amperios, va a bajar a 50 amperios, así que no va a haber una sobrecarga, más bien va a estar tranquilo, porque va a estar jalando en vacío. Yo como sé que esto sigue girando normal es con este speed. El speed monitor generalmente se llama. Y es lo que les decía, es un sensor de proximidad que está colocado al lado contrario de la carga, que al principio hay que darle un retardo, porque cuando esto empieza a mover, hace este movimiento suavito. Entonces, como no detecta eso, va a quedarse abierto. Pero a medida que va moviendo, este ya va a generar un humo. Y eso todo el rato va a ir moviendo. Entonces, esto por algún motivo falla, se para. Ahora, también nos puede dar, no siempre tiene que ser porque se rompa esto. Imagínense que yo me equivoqué en la protección de este motor, por ejemplo, y ha llenado la tolva y esto está tratando de mover, porque yo les digo, el motor es el equipo más leal. Si yo le meto tensión y no le meto protección, va a querer mover como sea esa carga, hasta fundirse. Entonces imagínense que aquí se ha trabado, entonces como esto ya no está viendo movimiento, nos va a tener como protección. ¿Se entiende? Está aquí conectado, entonces por algún motivo no va a haber movimiento y nos ayuda. Nosotros muchas veces nos ha pasado, bueno, en nuestra escala nosotros ponemos de estos equipos la alarma monitor de velocidad. Entonces a veces la gente va y no es que se ha partido, sino esto se había llenado a tal nivel que esto ya no podía mover, el motor ya no podía mover, y esto ha salido antes de que esto proteja. Entonces ha hecho que la gente vaya, haga una limpieza de este lugar y vuelva a arrancar. Entonces también ayuda con un equipo de protección para el movimiento cuando esto puede llegar a sobrecargarse. ¿Qué más? Ahí me ponen dos siglas que están unidas a un valor de frecuencia, entonces ya aquí ya me está corroborando que va a haber un valor de frecuencia, y aquí me dice que va a haber un modo manual y va a haber también un modo de seguridad. Para ver bien las letras, el LT, lo que les decía, el transmisor de nivel, que transmite en tiempo real el valor de nivel del material. El SSL, que si van a las tablas, dice Speed Switch Light, que es el monitor de velocidad, que es una señal digital que monitorea el funcionamiento del alimentador de placas y tiene una señal luminosa en campo. Esto, por si acaso, sensores tienen un LED, que justamente todos los ha aprendido cuando está cerrado. Se apaga y quiere decir que apaga. Adicionalmente tengo el HSS, que es un Hand Switch Safety, que es el sensor o el switch de seguridad manual. ¿Cuál es este? Es esa cuerda que hablábamos, ¿no? ¿Se acuerda? Alguien comentó, ahí debería haber una cuerda así. En este tipo de equipos colocan una cuerda que va alrededor de esto
y que si alguien jala, esto para. Entonces ya me está diciendo acá que esa cuerda va a existir. Y por último, el HC, que es el control o hand controller o control manual, donde me dice que este tipo de sistema también va a tener un control manual. ¿Y qué es el control manual? ¿Qué es el control manual? A ver, pulsador. Entonces, con este diagrama ya me ha dado tantas luces de que va a haber un sensor de nivel, va a haber un monitor de proximidad que es un speed monitor, va a tener una cuerda alrededor que va a ser una protección hand y va a tener también botoneras de ranking parábola en variable frecuencia en campo. Listo. Entonces, cuando yo trabajo en proyectos, ya sé que todo ese instrumentación se va a instalar acá. Y puedo también ya ir viendo cables. Para este, cable normal, porque van a ser botoneras. Para este cable normal, porque va a ser un 1 o un 0. Este ya no. Este no. Ah, no, perdón, este sí también, porque es un 1 0 nada más. Pero este no. Este tiene que ser sí o sí apantallado. ¿Se entiende? Entonces, en 3 voy a tener cable normal y en 1 apantallado. Entonces, con este diagrama ya he visto varias cosas. He visto qué cable voy a utilizar, qué instrumentos van a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, como les decía, el VFD es el variador de frecuencia. Entonces, cuando uno quiere ver todo el componente que va a tener el proyecto como tal, tiene que pues jugar de la mano con la tablita e ir viendo qué cosas están colocadas ahí. Y eso es lo que generalmente nos dan en un proyecto. Ahora voy a salir, les voy a mostrar el proyecto que estamos haciendo ahorita en Soboce para que vean. Eso es lo que realmente me dan cuando hacemos un proyecto. Este es un proyecto de unos equipos que vamos a aumentar. ¿Ya? Entonces, acá los valores como tal, bueno, los colores no iban mucho, pero lo que podemos ver es todo un proceso que seguramente nos van a encontrar y dense cuenta, acá nos dan sí algunas palabras que aquí va a haber una válvula eléctrica, aquí va a haber un ventilador, pero esto es lo que en el inicio del proyecto te entregan, no te entregan nada más. ¿Ya? Eso es lo que te entregan. Te dicen acá va a haber un filtro, aquí van a ver, ¿qué se llama esto? Estos son, les llamamos generalmente gusanos, pero son transportes de cadena. Entonces ya este proceso así te lo entregan. Y como les digo, uno como eléctrico, como instrumentista, ¿cómo puede llegar a saber después qué cosas tiene que comprar con esto? Es bien complicado. Pero, primero, si directamente de estos motores nuevos que van a poner, alguien me dice, no, te cuento que estos van a ser con arranque directo, este por ejemplo va a tener un variador de frecuencia, etcétera, etcétera, ya me puedo imaginar. Y con el diagrama PIN-ID puedo ver la instrumentación, solo que un cachito de PIN-ID, no sé si lo tengo en AutoCAD. Este también es. Ajá, aquí está el PIN-ID. Miren, así nos dan. Toda la alimentación, aquí va a haber aire, acá ya me están diciendo toda la instrumentación que va a haber, que les digo, es pobre, porque no va a haber mucho, y solamente hay que basarnos en las letras. Estas letras son la clave. Entonces si uno va revisando acá es más letras, si uno ya conoce de las letras y puede llegar a ver esto, tranquilamente se va a poder imaginar qué hay o qué va a haber instalado en todo el proceso. Y eso es lo que nos entregan. Acá nos entregan esto ya. Miren, acá en esta cintita lo único que va a ver es sal. ¿Qué sería sal?
S, velocidad. Al es alarma. Entonces va a haber ahí un sensor que nos va a dar una alarma. Y es ese sensor de velocidad que les había dicho. Si volvemos otra vez al plano. Lo único que me está diciendo que en este transportador de cadena va a ser un monitor de velocidad que seguro lo vamos a instalar acá. No tiene nada más. Y el lazo al que va a dar, en este caso ya han decidido no colocar letras, sino colocar, no colocar solo números, también ponerle letras, va a ser este. Pero la parte importante es esta. ¿Listo? Acá también va a haber. Entonces basta que uno aprendí, ya me doy cuenta qué cosas pueden llegar a poner. Acá está claro porque yo les decía eso, ¿no? Que si aquí se parte esto o pasase algo que frenara esto, ya sea que se rompa o haya mucho material, yo necesito saber si no hay movimiento. ¿Por qué? Porque tengo que cortar alimentación arriba y tengo que hacia abajo también saber qué cosa va a pasar, porque eso, si ven por proceso, va a alimentar una tolva. Entonces seguramente acá, no nos explica en el diagrama, pero ya me voy imaginando, va a entrar el material por acá. Y yo necesito saber si ese material está entrando constantemente. Y la única forma es teniendo el swing. En este otro, no sé si han escuchado hablar de los colectores de mangas. Esto, por ejemplo, es el dibujo de un colector de mangas. Este. Voy a agrandarlo. Insisto, me interesa que vean cosas industriales. Fíjense, aquí es el aire. En cualquier empresa que tenemos mucha polución, uno por el tema del medio ambiente, porque no podemos botar el polvo a la gente, y otro por recuperar, porque eso es plata, se colocan ventiladores que absorben o jalan el medio ambiente. ¿Ya? Eso entra a una tolva gigante que se llama un filtro de mangas. ¿Qué son esos filtros de mangas? Son mangas, como su nombre indica, que están instaladas acá y que actúan como filtro y agarran ese polvo. Y yo instalo en estos filtros de manga un controlador con varias válvulas de aire. Y cada cierto tiempo yo programo para que eso dispare aire y al caer el polvo. Y el polvo caiga por acá y esto alimente ¿a dónde? Al proceso. Fíjense. ¿Dónde va a ir? A la tolva del proceso. Este equipo es bien importante, uno por el medio ambiente, como les digo, porque atrapo la polución del lugar. Estoy atrapando, acá se queda, pero no puede quedarse acá. Algo tiene que hacerlo caer. Y ese algo es todo un controlador que está con neumática, porque tiene válvulas por todo lado que van disparando cada cierto tiempo y van. O sea, tiene una válvula por manga. Entonces le va disparando, lo hace caer. Le va disparando, lo hace caer. Y acaba acá. ¿Por qué es importante aquí poner un monitor de velocidad? ¿Qué pasa si cae de golpe y eso se traba? Esto se va a llenar como helado si esto parase en nuevo. Entonces, esto es una protección que primero va a hacer que este pare y que los disparos también paren, porque esté apagado. Fíjense, no he entrado al PLC, no he hablado de programación, no, nada. Con esto yo me estoy dando cuenta qué cosas más o menos van a ver. Y también me van a ayudar cuando yo sea programador, porque van a darse cuenta que cuando entremos al tema de programar en el PLC, el programar en el PLC es sencillo siempre y cuando yo sepa todo lo que va a haber aquí. Y eso de que, vuelvo a repetir, ¿qué pasa si esto para? Por protecciones yo voy a hacer parar esto y voy a parar el disparo de aire acá. Esa parada, ¿cómo creen que se llama? Se llaman interlocks. Así se utiliza en instrumentación. Algún momento yo tengo que poner un interlock entre estos tres equipos. Y el interlock principal va a ser este. Que si para este, me va a parar esto y me va a parar la neumática acá. ¿Por qué? Porque si esto se ha parado ya no va a haber flujo de material y eso no puedo permitir que se llene como helado porque lo puedo destrozar. Cada una de esas mangas cuesta carísimo. Y si eso se llena de material, no va a haber forma de salvarlas, tengo que entrar y romperlas. Y se ve roto en un sitio, porque son como filtros.
¿Se entiende, no? Entonces, como hay mucha plata de por medio acá, yo tengo que colocar interlocks entre estos. Si este para, no me interesa. Está parado, este tiene que seguir botando, ¿no? ¿Qué pasa si ha parado la neumática acá? Tiene que parar la ventilación. Si ya no hay que le dispare, ya no puedo chupar, ¿no? Entonces, entre este y este, en el tema de instrumentación, también tiene que haber un interlock. Pero el interlock principal en esos tres equipitos es este. No hay material o no puede botar el material que para este y para este. Eso es un interlock. Lo mismo es en esto. Acá puede haber otro interlock. Esta tolva en algún momento puede llenarse. Miren, nos dice que puede tener un volumen máximo de 750 metros cúbicos. Por algún motivo, porque abajo de esto debe haber otro equipo seguramente. Va a haber otro pulmón y esto va a botar el material por este lado. Por algún motivo alguien cerró estas válvulas, esto se va llenando y seguramente acá vamos a tener un sensor de nivel, que es este. Vamos a tener un nivel donde vamos a tener una alarma en high, en alto. Entonces, ese nivel me va a dar un interlock a este equipo. ¿Y cuál es el interlock? Parar. Porque ya he llegado al nivel alto, no puedes mandarle más material, así que tú te paras. Y hasta que eso no baje, tú no arrancas. Eso es un interlock. ¿Se entiende que es un interlock? Eso van a trabajarlo toda su vida en programación, donde vayan. Y es fundamental que conozcan. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a programar si ustedes no saben qué enlaces o qué interlocks van a ver entre esta tolva y lo que viene hacia arriba? Acá es lo mismo. Esta tolva, el nivel no solamente tiene que parar acá, también tiene que parar el colector. Si aquí ya está lleno, ¿dónde va a descargar este colector? Podemos crear aquí un problema serio, ¿verdad? Entonces, este nivel va a hacer que pare este y pare este. Y eso es un interlock. Cuando vemos escalas, obviamente sofisticados, eso es lo bonito. Y bueno, aquí el internet es para les mostrar, yo me puedo conectar con VIA, pero nosotros, por ejemplo, llegamos al nivel de que hacemos doble clic en este equipo y me muestra todos sus interlocks. Entonces yo sé qué cosas van a parar. Pero en ya otros sistemas menos sofisticados no existe eso. Entonces paró. ¿A quién creen que van a buscar? Ha parado. Pero no tengo en el escala algo que me visualice por qué paró. Los van a buscar ustedes. Y ustedes van a tener que entrar al PLC y ver por qué ha parado. Entonces, para evitar eso, porque si no ustedes van a tener que vivir agarrando una computadora y entrando al programa del PLC, algo que yo recomendaría, si este sistema, por ejemplo, esa tolva llega a ser crítica, aquí me puedo hacer pues un pequeño diagramita, ¿no? Yo puedo aquí poner con un colorcito verde, quiere decir que es el interlock 1 de este. El segundo es del interlock este. Entonces, cuando el que se ponga rojo, quiere decir que ese es el interlock que me ha volteado el sistema. ¿Se entiende? O sea, hay una forma adicional. Dije, o sea, el interlock es como la configuración que uno le hace para generar esas paradas, ¿no? Exacto. Es una salida virtual, tal, que va a hacer que pare tu sistema. Es lo mismo que el releve metálico. El releve metálico, ¿qué decíamos que hacía? Cuando falle o cuando se ponga en falla, lo va a parar el motor. Eso también es un interlock, pero es un interlock de arrancado. En este caso, este interlock de nivel les va a parar virtualmente a este, porque va a decir, ya no puedo recibir más carga, entonces tú tienes que parar. Y si este se paró, por interlock va a parar este y lo va a parar este. Es una cadena. ¿Ok? Entonces, a veces cuando no llego a un nivel de tener una escala que pueda poner en vivo esos interlocks, porque, insisto, es que acá el internet es bien feo, pero es que se pierde el internet acá, si no yo me conectaba al VIH y les puedo mostrar. A nosotros, por ejemplo, llega a un nivel nuestro escala de que para el sistema. Es que hace el operador, va abriendo. Y el que se marcó con azul porque todo está verde, ese es el que lo va a voltear. Entonces es fácil de ubicarse.
lo ha volteado al nivel A, es porque esto se ha llenado y obviamente lo ha voltado por seguridad a esto y lo ha volteado, no ha pasado nada, entonces seguridad. Porque a veces los operadores, como son operadores, no saben qué ha pasado, ha parado el sistema, no debe pasar, etc. Entonces esos interlocks ayudan a saber por qué ha parado el sistema. Que vuelvo a decir, algunas veces puede ser por falla, porque si esté parado por una sobrecarga, digamos, o sea, quemado el motor, ha parado, pues por ende no ha parado esto. Pero algunas pueden ser por seguridad, que el nivel ya subió, entonces hay que parar. Entonces hay dos tipos de interlocks, ¿no? El interlock de seguridad y el interlock de operación. Pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre interlock de operación y interlock de seguridad? Con sus palabras, ¿quién me puede decir cuál sería la diferencia? En operación lo habilita y seguridad lo deshabilita. No. Seguridad es más Para mí el interlock de operación es, digamos que se ha llenado la torba y que manda. Y no hay un problema, porque es por proceso, por operación. Y el de seguridad, Cuando está saliendo mal. una falla. ¿Entienden? Este sería por falla. El speed monitor ya ha dejado de ver que hay movimiento, entonces ese interlock tiene que parar todo lo que está aquí. Es un interlock de falla. El nivel, pero se ha llenado, ya no puede recibir más esta tolva, no hay una falla, sino ha llenado el proceso, entonces paro este. Es un interlock de operaciones. Porque por operación no porque hay una falla. Porque alguien puede ser que el sistema de abajo lo cerró porque no necesita por ahora que trabaje el proceso, entonces esto normal tiene que ir subiendo su nivel y por eso este sensor tiene que pararnos lo que viene hacia arriba como operación. ¿Se entiende, no? La diferencia entre un interlock de operación y uno de seguridad. Son palabras que las van a utilizar en algún momento, por eso es necesario que las sepan y vayan memorizando las edades. Algún momento van a utilizar, si programan obviamente, si se dedican a la programación, instrumentación, procesos, etc. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Y esos que más PID o PID. aunque no se realiza. Les pasé acá está, las pueden revisar. En este están, son varias, acá están. Son normas ANSI. Todas están reguladas. Y ahí puedes encontrar ya más información de eso. Esas normas son grandes, ¿por qué? Porque tienen también los dibujos de cada una de las cosas, te da un dibujo. Así como hemos visto en circuitos eléctricos, ¿no? Ve como en la norma DIN, en la norma NEMA, tienen el dibujito del interruptor, el contacto, es lo mismo. Entonces, si alguien un día quiere ilustrarse más, ve esas normas y tiene todo el dibujo correspondiente. ¿Sí? Entonces, antes de entrar de lleno, les dije hoy día, vamos a ver algo igual práctico, que algún día les va a servir, que es el gas. Me voy a servir para darles un preámbulo de lo que es el gas. ¿Por qué quiero tocar el gas? Porque, insisto, algún rato ustedes pueden tener la posibilidad de postularse aquí en PTV o entrar a cualquier cementera y, por lo menos por ahora, el gas es la fuente de combustible más importante que tenemos en el país. Y ustedes necesitan saber realmente cómo se maneja ese gas. Y una forma para que ustedes puedan ver, puedo decir que en Bolivia en el gas estamos realmente un poco más ordenados que en otras cosas. La ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene una normativa sobre el gas. Se los he puesto en la carpeta compartida, si alguien quiere leerlo a cabalidad, se lo recomiendo porque va a haber muchas cosas interesantes de cómo se maneja el gas en Bolivia. Pero dentro de esta cápite
ya también hay cosas interesantes en el tema de lo que nos interesa a nosotros, que en este caso es el PNID. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, te describe todo, es mucho para leer, con el ejemplo vamos a entender mucho mejor, pero lo que quiero que me entiendan, y ahí están las normas en las que se basan ellos, es lo intuitivo de acá, que es el PNID. Siempre hacen diagramas, ahí te van poniendo números y te van diciendo cada uno de los componentes o números qué significa. Entonces, estos diagramas PID, y aquí está, miren, en uno me sale que es una válvula de bloqueo y todo eso, que como les digo con el ejemplo lo vamos a ver mucho mejor. Pero lo bueno de este acápite que ha sacado, o este anexo que ha sacado la ANH, es que ayuda a ordenar todo lo que se refiere a gas. Y el gas, como les digo, por lo menos, yo creo que en unos buenos años todavía va a ser la fuente de combustible más importante del país. Y ustedes tienen que conocerlo. Obviamente desde el punto de vista técnico. No son ingenieros petroleros, no es necesario que sepan la composición del gas, aunque sí alguna vez uno llega a interrelacionar. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo hice la primera vez la calibración del puente que tenemos, les comento que lo primero que me pidió el encargado de la calibración de YPBB es: pásame la cromatografía de tu gas. Estoy perdido, ¿de qué está hablando? Tuve que investigar, y el resultado es que la empresa que nos daba el servicio, ellos tenían, me pasaron que era la composición química del gas en sus porcentajes. Y yo decía, ¿para qué me ha pedido si le estoy pidiendo que calibre? ¿Por qué? Porque al momento de calibración tú tienes que colocar esos valores. Porque yo no sabía que de acuerdo a las distancias, seguramente algunos movimientos de presiones, en cada lugar hay diferente cromatografía, no es constante. No es que la que tengo que sale en la refinería es la misma que me llega a mi sistema, no, habían sido valores diferentes. Entonces el amigo para eso me había pedido, para agarrar y después meterlo en su software y hacer la calibración. ¿Entienden? Entonces, hay cosas que vas aprendiendo cuando vas desmenuzando lo que es el tema del gas y el PNID. Entonces, esto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como les digo, es un documento bastante extenso, pero que en algún momento deberían de darle una leída. ¿Por qué? Porque les va a dar mucho conocimiento técnico en el tema de gas. ¿Ok? Entonces, por eso se los compartí y me gustaría mucho que puedan leerlo en su debido momento. Ahora, haremos aquí un pequeño break de 5 minutitos, chicos, porque después no quisiera cortarlo el tema del gas, porque es un tema extenso, el tema del gas, pero lo vamos a destripar completamente.